Vamos a continuar con la solución de problemas de ciclos. Pues nos toca hacer el problema 5, ¿no? Ya hemos hecho el 1, el 2, el 3 y el 4. Me llamaban la atención en el problema 4 acerca de este dato, ¿no? Este 527, ¿sí? Este 527 es incompatible, digamos, con que el ciclo termine con un proceso adiabático. Vamos a ver. Dice que el 4, ¿no? Dice que 3 kilogramos de helio, de nitrógeno, que tiene esta R y esta C sub B, a una presión inicial de 75 kilopascal, estos son 75, y una temperatura de 425, realiza los siguientes procesos reversibles, pasa del estado 1 al 2, de 1 al 2, y obviamente que aquí, con la ecuación de estado de gas ideal, este número, sea cual sea, ya queda determinado. Luego pasa del estado 1 al 2 mediante un proceso isotérmico, por lo que aquí vamos a poner 425, disminuyendo su volumen 2.6 metros cúbicos. Entonces esto de aquí también queda determinado, ¿sí? Este triangulito queda determinado porque es la vigorita menos 2.6 metros cúbicos. Luego pasa y otra vez gas ideal mediante, este número sale, ¿no? Este número vamos a hacer un redondelito aquí con un gatito. Vale, el gatito sale porque conocemos el triangulito, como conocemos el 425, gas ideal mediante, ecuación de estado del gas ideal, sale el gatito. Luego que tenemos el gatito, dice de 2 a 3 pasa al estado 3 isobáricamente, esto es a presión constante, así que aquí va otro gatito, aumentando su temperatura. Esto es lo que sobra, ¿no? Aumentando su temperatura a no sé qué. ¿Por qué sobra? Sobra porque esto es 75 también, este es el proceso 1, el volumen es vigorita, 425 es la temperatura. Y entonces, como sabemos que pasa del estado 3 al 1, ¿sí? Regresa al estado inicial mediante un proceso adiabático, entonces gatito, 75 y vigorita determinan osito, esto es un osito. Bueno, esto es un hombrecito de nieve, ¿no? Es un muñeco de nieve, vale. Entonces el muñeco de nieve ya queda determinado por la ecuación de el proceso politrópico con kappa igual a gamma, ¿no? Con kappa igual a gamma sacamos este numerito de aquí, que es el osito, dado que conocemos gatito, 75 y vigorita. ¿Sí? Tenemos estos tres, ¿sí? Y con estos tres sacamos este otro. ¿A través de qué? De saber que PB a la kappa, que en este caso es gamma, es igual a inicial, ¿no? Del 3, PB del 3, igual a PB a la gamma del 1, ¿no? El volumen 1 es vigorita, lo conocemos. La presión de 1 es 75, la conocemos. La presión de 3 es gatito, la conocemos. Entonces podemos despejar el volumen de 3, que es el hombre de nieve. El hombre de nieve sale de ahí. Y si sale de ahí, entonces otra vez aplicamos la ecuación del gas ideal, ecuación de estado del gas ideal, y sale este número. Cuando hacemos eso no obtenemos 527, obtenemos lo que aquí dice, 521.9. Sí, 521.9 sale sin necesidad de este número, ¿no? De este 527. Entonces aquí este 527 no es compatible con que el último de los procesos sea un proceso adiabático. Entonces esto hay que quitarlo. Hay que quitarlo de la letra para que tenga todo cuadre, todo tenga sentido. No pasa al estado 3 isobáricamente, nada. Aumentando su temperatura. No, esto no va. Y ya. Entonces ahora, con esta corrección, el problema pues cuadra y tiene sentido. Entonces aquí el número que va a aparecer es ¿no? Es 521.9 Kelvin. ¿Sí? Dado que ese numerito de ahí es gatito, el 153 es gatito, hombre de nieve es 3.07, dado que teníamos a 75 es 5.1, ¿no? Eso sale aquí. ¿Sí? Teníamos
que P3 a la gamma igual a P1 a la gamma, y de aquí sacábamos 3.07 metros cúbicos, que es hombre de nieve, ¿no? A partir de nuestro conocimiento del volumen 1, y el volumen 1 era Viborita, y ya está, ¿no? Listo. Entonces, con eso aclarado, vamos a hacer el problema 5 ahora. El problema 5, que dice lo siguiente. Dice, se planea utilizar una máquina térmica de Carnot que trabaja con 2 kilogramos de helio, con esta R y con esta C sub V, para mantener una habitación a 20 Celsius de temperatura, retirando 400 kJ de calor por ciclo. ¿Sí? Cada vez que la máquina da una vuelta al ciclo, se retira 400 kJ de calor. La temperatura promedio del área, ¿sí? Esto se refiere a la temperatura promedio a la cual va a estar trabajando en la máquina donde está la habitación de 20 Celsius. Este promedio del área es, pues yo qué sé, la temperatura promedio de la ciudad donde está trabajando esta cosa, o la zona donde está trabajando esta cosa, ¿no? Es de 30 Celsius y presenta máximos anuales de 40 Celsius. ¿Sí? Esto es porque, bueno, pues ya saben, no es constante la temperatura ambiente. La temperatura de cualquier lugar fluctúa en el tiempo, ¿no? Hay invierno, hay verano, hay yo que sé qué, hay días fríos y hay días cálidos. Bueno, calcule parte A, inciso A. Calcule el calor, el trabajo y los cambios de energía interna y entropía asociados a cada proceso cuando la máquina trabaja a la temperatura de 30 Celsius. ¿Sí? Vamos a hacer las cuentas cuando trabaja a 30 Celsius. Es lo primero que nos pide. Bueno, pues entonces tenemos una máquina de Carnot trabajando como refrigerador. ¿Sí? Y eso es algo así, ¿no? Es una máquina que trabaja a la temperatura fría de 20 Celsius. 20 Celsius son 273 más 20, 293. Estos 293 Kelvin son los 20 Celsius. ¿Sí? Bien, y luego está trabajando a su vez, esto es la temperatura objetivo a la cual debemos de mantener la habitación, ¿no? Pero para eso vamos a estar, para que mantener esa temperatura, vamos a estar quitando, ¿no? Haciendo que fluya el calor desde este lugar frío hacia afuera. ¿Sí? Este QA es calor absorbido por la máquina que está girando así, ¿sí? Es decir, va de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 1 de forma antihoraria. ¿Sí? Cuando funciona así de forma antihoraria, sabemos que extrae calor, ¿sí? En el proceso 1-2 toma calor de la fuente fría ahora, de la temperatura fría, de la temperatura fría, vamos a ponerle TF aquí, de 1 a 2 toma calor de la temperatura fría del reservorio de baja temperatura, y luego, ¿sí? Que le llamamos Q absorbido porque absorbe calor el ciclo, y luego entrega ese calor junto con el trabajo neto que necesita para que opere la máquina, lo entrega al reservorio de temperatura alta, que en este caso es pues la temperatura ambiente, ¿no? Temperatura caliente vamos a ponerle, pero que es la temperatura ambiente, que son 303 Kelvin porque está trabajando a 30 Celsius, ¿no? 30 Celsius más 273, pues 303 Kelvin. Bien, entonces eso es lo que hace la máquina térmica que está haciendo este servicio, ¿no? El servicio es QA igual a 400 kilojoules, que tiene que extraer de ahí abajo para mantener esto a 20 Celsius. ¿Por qué tiene que extraer calor? Porque cualquier lugar, ¿no? Encerrado, por más térmicamente aislado que esté, siempre se filtra algo de calor de afuera hacia adentro. Entonces continuamente hay que estar extrayendo ese calor. Además que si uno abre la puerta, cierra la puerta o lo que sea de ese lugar, pues otra vez hay ingreso de energía desde el ambiente que está a más temperatura hacia adentro, y eso pues otra vez es calor que tenemos que volver a extraer para tirarlo afuera, tirarlo afuera, y así mantener el lugar frío, ¿sí? Que es lo que hace el refri, ¿no? El refrigerador está tomando calor de la fuente fría que es adentro del refrigerador y está sacando ese calor que no interesa tenerlo ahí, está retirando esa energía que no queremos tener ahí hacia afuera, hacia el ambiente, ¿sí? Normalmente a través de un serpentín que está detrás del refri,
¿sí? Bueno, cuanto más abrimos y más cerramos el refri, más tiene que trabajar el compresor, que lo que hace es justamente consumir energía eléctrica de la red, y más tiene que enfriar dentro, ¿no? Estos 400 no son fijos, depende de cuánto abramos y cuánto tiempo mantengamos abierta la puerta del refri, y también depende de cuán aislante sea cuán bien aislado esté el refrigerador. También depende de que si saco el queso y lo dejo afuera y lo vuelvo a poner, ¿no? Y lo dejo media hora afuera y lo vuelvo a poner, otra vez tiene que volver a enfriar el queso, ¿no? Porque el queso estaba frío, estaba yo que sé, a 5 grados, vamos a poner, bueno, a 20 grados en este caso, lo saco, vuelve a calentarse a 30, lo vuelvo a poner adentro y hay que extraer calor de ese queso de nuevo que saqué y volví a meter para que vuelva a adquirir el equilibrio térmico con el refri, ¿no? Bueno, en este caso no es un refri, es una, pero que funciona igual, es una habitación a 20 grados Celsius, ¿sí? Si entra gente, pues hay que enfriarla a la gente, ¿no? Pues si entra yo que sé qué cosa, mercadería, lo que sea, pues entra a 30 grados, ¿no? La gente no entra a 30 grados, está siempre a 37. Pero si entra mercadería, pues entrará a la temperatura ambiente, porque está en equilibrio térmico con la temperatura ambiente, la ponemos dentro y habrá que enfriarla a 20, ¿sí? Y para eso hay que extraer calor. Bien, que dice que son 400, ¿no? Acá dice, ¿no? 400 kilojoules de calor por ciclo es lo que va a estar retirando de calor. Esos 400 kilojoules de calor por ciclo van aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues el proceso 1-2 es el que extrae calor de la temperatura fría. Esta es la temperatura fría, la fuente del reservorio de temperatura fría está a 293 Kelvin. Vamos de 1 a 2 mediante un proceso isotérmico, una expansión isotérmica. Esto se expande y como se expande hace trabajo positivo, pero también extrae calor del ambiente, en este caso dentro del cuarto que queremos enfriar. Entonces vamos de aquí para aquí. Este es el área bajo la curva, recuerden, es el calor extraído, ¿no? Es el calor que ingresa al ciclo en este caso. Bueno, muy bien. Da la vuelta, ¿no? 2, 3 y viene por aquí. Y aquí esta área de acá, toda esta área de acá, será el calor cedido, que es mayor que el calor extraído. ¿Por qué? Porque la temperatura ahora será mayor. La temperatura es la temperatura C, que es más grande que la temperatura F. El cambio de entropía es el mismo. El cambio de entropía es el mismo. Por eso es un rectángulo esta cosa. Muy bien. Entonces, quería borrar. Bien, ponemos aquí los 400 kilojoules de calor absorbido, que es el servicio que va a prestar la máquina térmica, ¿sí? Ponemos aquí, esto ya está hecho. A ver, aquí, 400 kilojoules extraídos, que es el servicio que va a prestar la máquina térmica. ¿Qué más? Podemos calcular fácilmente que estos son 400, simplemente aplicando aquí la primera ley, ¿no? Es que dice que delta U es igual a Q menos W. Entonces, como delta U es 0, porque se trata de un gas ideal y el delta U no cambia cuando el proceso es isotérmico, de 1 a 2 vamos a temperatura constante, que es la temperatura fría, ¿sí? Entonces delta U es 0 y eso implica que Q igual a W, el número que ponemos aquí es el número que ponemos aquí, en este caso 400. Bien, hay una serie de ceros que siempre aparecen en el ciclo de Carnot. Estos son este cero de aquí, este cero de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí, este de aquí y estos dos de aquí. Vale, vamos a repasarlos. Estos dos de aquí, este de aquí y este de aquí no son exclusivos del ciclo de Carnot, son para todos los ciclos, ¿no? Si es un ciclo, si se trata de un ciclo, pues entonces el delta S total, la suma de todos los delta S, de todos los cambios de entropía, tiene que ser 0 a fuerza, porque S es una función termodinámica, es una función de estado. U lo mismo, U es una función de estado, entonces la suma de todos los cambios de delta U es 0, así como la suma de todos los cambios de la temperatura, todos los cambios de la presión y todos los cambios del volumen tienen que dar 0. ¿Por qué? Porque estas de aquí son variables termodinámicas.
Bueno, entonces esto, ciclo, sí, entonces 0. Ciclo es un ciclo, entonces hay un 0. Bien, luego, este de aquí corresponde a un proceso a temperatura constante para el gas ideal de 1 a 2. De 3 a 4, otro proceso a temperatura constante, otro 0 por aquí. Y los procesos 2, 3 y 4, 1 son procesos isoentrópicos. Isoentrópicos a entropía constante, delta S 0, delta S 0, que también son adiabáticos, ¿sí? Por aquello de que el cachito de calor está asociado a la temperatura multiplicado por el cambio de la entropía. Si el cambio de la entropía es nulo, el cachito de calor que intercambia con el ambiente es 0, no hay calor. Entonces esto es 0, esto es 0. Y por lo mismo al proceso isoentrópico o isoentrópico o isentrópico también se le conoce como adiabático, que es este de aquí, ¿no? Bien, entonces estos ceros siempre están, estos 400 ya los explicamos. ¿Cómo seguimos? Pues podemos calcular el delta S. ¿Por qué? Porque ya sabemos la temperatura alta, la temperatura de trabajo del ciclo, la conocemos, y como a temperatura constante esta misma expresión, que es la entropía, la definición de la entropía de Clausius, TdS, ¿no? El ds igual a dq reversible sobre la temperatura. ¿Es reversible el calor? Sí. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso isotérmico, que es un proceso politrópico, es reversible el calor. Entonces, ¿se cumple esto? Sí. De aquí podemos sacar, de aquí podemos integrar, y entonces obtenemos que calor, la integral de esta cosa es el calor, igual a la integral de TdS, que es T por integral de S. La T sale para afuera de la integral porque es común, ¿sí? Es constante, y como es constante, es un factor común de toda esa suma, la integral es una suma, sale para afuera, entonces nos queda que T integral de S, que es lo mismo que T delta S. Bien, entonces esto aplica para todos los procesos isotérmicos. Para el 1, 2, ¿aplica? Sí. Entonces de ahí podemos sacar cuál es el cambio de entropía. Cambio de entropía del proceso 1, 2 es Q12, este de aquí, dividido la temperatura fría. La temperatura fría, porque 1, 2 va a temperatura fría. Esos son 400 kJ dividido 293, que es este numerito de acá. Y eso da lugar a 1.365 kJ por Kelvin, que es el número que vamos a poner aquí. ¡Ping! Listo, va. Ya tenemos esto. ¿Qué más podemos hacer? Pues dado que este número lo conocemos, este también y este también, pues este queda determinado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la suma de todo esto hasta aquí, la suma de estos 4 tiene que ser este, ¿no? Y eso es lo que escribimos aquí. El delta S34, este de aquí, lo podemos conocer sabiendo cuánto es el delta S total, que lo conocemos, el delta S neto, y a eso le restamos el delta S que aparece por aquí, el delta S que aparece por aquí, y el delta S asociado al proceso 1, 2. Vale, hacemos eso, restamos esa suma de delta S, y el delta S neto pues da esto, ¿no? Que es algo que es medio obvio, ¿sí? Es este mismo número con un menos. ¿Para qué? Para que al sumarlo, como el resto son 0, dé 0. Ya está. Entonces esto de aquí va a parar aquí. Y luego, pues si luego caminamos para este lado, así como del calor obtuvimos y del calor lo hicimos igual al trabajo, pues ahora a partir de podemos sacar el calor y otra vez igualar este numerito a este numerito. ¿Por qué? Porque el delta U es 0. Bien, entonces de aquí, eso sería 3,4, ¿no? Delta S 3,4 vale esto. Y ahora calor 3,4, este de aquí, es el delta S 3,4 multiplicado por la temperatura. ¿Qué temperatura tiene que ver con el proceso 3,4? Pues la temperatura C, la T sub C, que es la caliente, yo qué sé, por decir, ponerle un nombre, ¿no? Entonces, delta S 3,4 por T sub C, pues agarramos este número, lo multiplicamos por T sub C, que vale 303, y eso da 413.6 kJ, y va aquí. Luego lo copiamos, lo pegamos acá. ¿Por qué? Porque es isotérmico el proceso 3,4, y eso implica que delta U es 0, y eso implica que Q igual a W. Q
Q igual a W, pues copio y pego. Ya está, Q igual a W. Delta U es 0, Q igual a W, Q, entonces W es menos 413.6 kilojoules. Bien, va a parar aquí. ¿Qué más podemos hacer? Todo esto ya se sabe, vamos bien, digamos. Estos numeritos que estaban en color, este y este, pues ya pasan a negrito. Este y este ya están. Y ahora podemos trabajar con los que no están. ¿Qué hacemos? Pues podemos venirnos aquí, ¿no? Que es lo que hicimos acá, ¿no? Delta U 23. ¿Cómo podemos conocer delta U 23? Pues conocemos el delta T, el cambio de temperatura, porque conocemos la temperatura caliente y la temperatura fría. T sub C la conocemos, sí. T F la conocemos, sí. F. Y entonces tenemos el delta T, tenemos la masa, que eran 2 kilogramos de helio como sustancia de trabajo, y tenemos el C sub V del helio. Y entonces el delta U del gas para el gas ideal es ms sub V delta T, ¿sí? Era igual, ¿no? Recuerden que el delta U para el gas ideal era igual que el calor a volumen constante. ¿Por qué? Porque a volumen constante no hay trabajo. Delta U igual a Q menos W. Q a volumen constante, pues el proceso a volumen constante no puede hacer trabajo alguno, eso se va, y entonces este Q a volumen constante, que es ms sub V de T, determina a su vez el delta U. Y este delta U va a ser igual independientemente del proceso para el gas ideal, porque el gas ideal, pues U es función única de la temperatura, ¿no? Bien. Seguimos. Llegamos aquí. Calculamos este 62.4 haciendo justamente eso. Es decir, delta U igual a mcv delta T. T3 menos T2. Simplemente hay que ver quién es final y quién es inicial en este proceso. Paso de 2 a 3. Pues 3 es final, 2 es inicial. 3 es final, 2 es inicial. Estamos hablando de este proceso. T3 es T caliente, TC. Esta lo podríamos haber puesto así, TC. Y esta de aquí, T de 2, es simplemente T fría. Caliente menos fría es positivo. La masa es positiva, sí, vale 2. C sub V es positivo, sí, vale 3 y feria. 3.12, 3.12, vale. Hacemos la cuenta, nos da 62.4 kilojoules que vienen a parar aquí. Estos de acá van a parar aquí. Bueno, ¿y qué más? Una vez que tenemos esto, pues podemos sacar estos, que es lo que hacemos aquí, aplicando la primera ley de nuevo. Delta U igual a Q menos W, lo que implica que W es igual a Q menos delta U. Todo eso para el proceso 2.3. El delta U es 62.4, esto de acá es 62.4, el calor es nada, el calor es 0, es simplemente delta U menos delta U igual a W. Con lo que aquí tenemos que poner el mismo número, pero con un menos adelante. El negativo de este. Menos 62.4. Menos 62.4. Va a parar aquí. ¿Qué más? Luego, acá hay dos formas, ¿no? O sea, ya sabemos conocemos un 0, tenemos acá otro 0 aquí y otro 0 aquí. Pues este es el número tal que hay que poner aquí para que la suma de todo esto de 0. ¿Sí? Pues ahí ya nos podemos dar cuenta bastante rápido que esto tiene que ser 62.4 con un menos adelante para que se sumen y de nada, ¿sí? Pero también lo podríamos calcular así: delta U41 igual, ¿no? MCB delta T. Ahora el delta T es T1 menos T4. T1 menos T4, pues estamos hablando de este proceso, 4,1, de pasar del punto 4 al punto 1. El final, la temperatura final, es la fría. Temperatura fría, que es la temperatura de 1, temperatura 1 o temperatura fría, que es igual, y esta de aquí es la caliente, ¿no? Temperatura caliente es la temperatura de 4, pues la fría es más fría que la caliente, obviamente, y entonces esto es negativo, y como es negativo nos da menos acá, y además es negativo y no cualquier número, es el mismo número que tenemos aquí, pero con un signo al revés, porque aquí teníamos caliente menos fría, y ahora tenemos fría menos caliente. La diferencia es igual en magnitud, pero con el signo cambiado. Este es positivo, este es lo mismo, pero negativo. Y cuando lo multiplicamos por lo mismo, que es la masa, que son 2, y por lo mismo, que es el C sub V, que era 3.12 creo, pues va a dar el mismo número.
62.4, pero con un menos adelante. Y eso es lo que pasa y lo ponemos aquí. Por último, pues el trabajo, este de aquí, primera ley mediante, delta U igual a Q menos W, despejamos W, pues escribimos W41 igual a calor 41 menos delta U 41, como delta U 41 es 62 menos 62.4 y esto es 0, pues menos por menos más y nos da más, está mal, más 62.4, que es lo que debe de decir aquí, y eso va a parar acá. Vale, bien. Listo, ¿qué más? Una vez que tenemos todo eso, pasamos a la siguiente, que dice así. Estos numeritos pues ya están en negro, ¿no? Porque ya los hicimos. Nada más nos falta esto, ¿no? Sumar todos los Qs, sumar todos los Ws asociados a todos los procesos. Proceso 1, 2, proceso 2, 3, proceso 3, 4, 4, 1. Sumamos todos los trabajos y pues como este se va con este, ¿sí? Fíjense que se van, ¿cuáles? El 2, 3, el trabajo 2, 3, el trabajo de 2, 3, que es una, estoy pensando, es una compresión, el 2, 3 y el 4, 1, que es una expansión. Acá dice, ¿no? Es el signo, y lo dije al revés. 2, 3 es una, sí, lo dije bien, compresión, ¿no? Esto es una compresión, 2, 3 es una compresión, y eso es negativo, que es igual, pero con signo cambiado, a esta expansión, ¿no? Bien, que es esta de aquí. Se van, ¿no? Se van esos trabajos, y entonces nos queda 400 menos 413.6. Pues está fácil la cuenta, los 400 se van, nos quedan menos 13.6. Bien, y lo mismo aquí, 400 menos 413.6 es menos 13.6. Además se tiene que cumplir que la suma de esta cantidad con el negativo de esta cantidad de 0, porque tenemos un 0 aquí, y aquí se vuelve a cumplir la primera ley. Delta U neto igual a calor neto menos trabajo neto, ¿sí? Entonces, como delta U neto es 0, porque se trata de un ciclo, entonces el calor tiene que ser igual que el trabajo, que en este caso ambas cantidades son negativas. ¿Por qué negativas? Porque el trabajo neto ingresa al sistema, y eso es negativo, y el calor neto sale del sistema, ¿sí? El calor neto sale del sistema, ¿sí? Aquí lo podemos ver, más o menos. Esta flecha es más flaca, más chica que esta, esta flecha y esta flecha son iguales, ¿no? Deberían ser iguales, deberían de representar a 13.6 en valor absoluto. Ambas ingresan al sistema que gira en esta dirección, y ambas flechas sumadas tienen que dar esta flecha, es decir, la energía que ingresa por ciclo en forma de trabajo más el calor que ingresa por ciclo en forma de calor. Bueno, sí, pues sí, ¿en qué va a ser forma de qué? Suman y salen como energía por ciclo en forma de calor cedido, ¿no? Esta de aquí es la suma de estas dos. Puedo escribir esto, ¿no? Trabajo neto lo pongo en valor absoluto, porque es negativo, ¿sí? Igual a, más calor absorbido, que este es positivo, no tiene problema. Calor absorbido es positivo porque está ingresando el ciclo, igual a valor absoluto del calor cedido por el ciclo a el almacén de alta temperatura. Este es negativo, por eso le pongo un valor absoluto, ¿va? Muy bien. ¿Qué más? Pues ya está, lo tenemos resuelto, y tenemos que responder a esta tablita, básicamente, creo que era el inciso A. Calcula el calor, ya lo hicimos, el trabajo también, y los cambios de energía interna y entropía asociados a cada proceso, pues si lo hicimos, cuando la máquina trabaja a una temperatura de 30. Perfecto, está hecha el inciso A, palomita. Luego, inciso B. ¿Cuánto incrementa el trabajo neto suministrado? Ok. Por ciclo al trabajar a 40 en lugar de a 30. Dos formas de hacer esto. Una forma sería hacer esto de todo de nuevo, ¿no? Hacemos esto todo de nuevo y tiene que dar lo mismo que esta otra forma. La otra forma es hacer uso de esto, ¿no? De beta.
Beta es el ¿cómo se llama? Vamos a leerlo porque siempre se me olvida. Coeficiente de desempeño. Ok, esto no me sale jamás. No me lo puedo aprender de memoria. No puedo con esto. Coeficiente de desempeño. Me sale cualquier cosa. Me sale coeficiente de rendimiento. Rendimiento de coeficiente. Eficiencia de desempeño. Cualquier combinación de eso menos coeficiente de desempeño. Bueno, entonces esto es el nombre de esta cosa. Beta. Coeficiente de desempeño. Bien, se le pone este nombre raro, no se le pone eficiencia porque este número puede ser mayor que 1, ¿no? Y el rendimiento no, el rendimiento está acotado a la mitad, no puede ser mayor que 1 y por eso se le habla de rendimiento. Bien, y a este otro pues le ponen este nombre tan extraño para mí que luego pues no me lo puedo acordar. Yo qué sé. Y son 3 palabras, ¿eh? Pero bueno, estoy limitado, yo qué sé qué te digo. Entonces, este es el coeficiente de desempeño. Y el coeficiente de desempeño sí entiendo qué es, ¿no? Eso sí lo entiendo. Simplemente se define como siempre. Se definen las cosas en ingeniería. De este tipo de cosas en ingeniería. Lo útil, el cociente entre lo útil y lo que nos cuesta. ¿Sale? Esto es lo útil y esto es lo que nos cuesta. ¿Por qué esto es lo útil? Porque esto es lo que está haciendo, es el servicio que está dando la máquina. Está sacando, ¿no? Está bombeando, si se quiere, calor de este reservorio de temperatura baja a de temperatura alta. ¿Importa lo que tire de calor al ambiente? No. ¿Importa el trabajo no sé qué que se consume? Sí, pero no es el servicio, ¿sí? El servicio es este. ¿Sí? Lo que se requiere es extraer 400 kilojoules de esta cosa. Ese es el servicio que presta la máquina. Y entonces es lo útil, y lo útil va acá arriba. ¿Y entre qué lo vamos a dividir? Pues entre lo que nos cuesta. ¿Lo que nos cuesta qué es? ¿Esto de acá? No. Lo que nos cuesta es esto. Esto es lo que tenemos que pagar. Pagamos este trabajo neto lo hace el compresor del refrigerador o el compresor del aire acondicionado, lo que sea, pero para que funcione el compresor hay que conectarlo a la red eléctrica y pues nos va a llegar la factura de eso, ¿no? Aquí en México pues es la CFE, yo qué sé, en Uruguay se llama UT y no me sé más, en España no me acuerdo cómo se llamaba esa cosa. Bueno, entonces eso es lo que hay que pagar, ¿no? Y pues la empresa de electricidad que nos da el servicio, entonces hay que pagarla. Y cuanto más consumo de esto, pues más tengo que pagar, pues ya está. Entonces cuanto menos pague, cuanto menos trabajo haga para hacer el mismo servicio, mejor es la máquina, o mejor dicho, mayor es el coeficiente de desempeño, mayor es beta, ¿sí? Ahora, beta trabajando a 40 Celsius, ¿sí? Beta trabajando a 40 Celsius, además de ser esto, ¿sí? Lo podemos escribir, esto mismo lo podemos escribir en términos de las temperaturas, ¿sí? Cuando se trata de Carnot, ¿sí? Si no, no. Cuando se trata del ciclo de Carnot, queréis, ¿no? La QA. Gracias. Me lo imaginé, pero no importa. Supongo que me dijeron que salud, ¿no? Entonces, de 1 a 2, yo escuché salud y yo dije gracias. De 1 a 2, esta área bajo la curva es el calor A, es QA. Bien, ¿cuánto vale esta área? Pues vale lo que sea que valga la temperatura F multiplicado por el delta S. Este es el delta S. Entonces delta S por TF, delta S, TF, delta S es QA. Uy, aquí lo quería escribir, ¿no? TF por delta S, ¿sí? Que salía de integrar la expresión de Celsius a temperatura constante. Queda esto, QA. Bien, esto es un número positivo, esto es un número positivo y delta S es claramente positivo porque esta S final es mayor que la S inicial. Esta es S1, esta es S2, S2 es más grande que S1 y vamos de 1 a 2, así que 2 es la final, 1 es la inicial. Bien, esto da positivo. Ok, ¿y cuánto vale el trabajo neto, no? Esto vamos a borrarlo. Bueno, vamos a tacharlo. Trabajo neto. Ya lo habíamos escrito por ahí, trabajo neto. Lo podemos escribir simplemente como este más este igual a este, o este en valor absoluto, porque este es negativo. Este en valor absoluto, le quito este, que es positivo, y obtengo el trabajo neto, ¿no? Entonces el trabajo neto es esto de aquí, QC,
pero en valor absoluto, porque es negativo, es QC menos QA. ¿Sí? ¿Por qué? Porque QA más trabajo neto en valor absoluto es QC. Y si este más este es este, pues entonces despejo de ahí. Y este menos este tiene que ser este. Vale, este menos este tiene que ser este. Bien, y esto es lo que escribimos aquí. QC menos QA es el trabajo neto. Y QA es QA. Vamos bien. Además, QA es TF por delta S. QC es el calor que desechamos a la temperatura caliente. Temperatura caliente es el calor que desecha el ciclo en el proceso 3-4, que otra vez es delta S, es S1 menos S2, o S4 menos S3, S4 menos S3 por T. Este C por... Voy a escribir aquí delta S de nuevo, ¿no? Aquí es delta S de pasar de 1 a 2. Y este es delta S de pasar de 3 a 4. Vale. Este es negativo, porque la entropía de 4 es menor que la entropía de 3. Entonces, el QC es negativo, obviamente, porque la temperatura caliente es positiva. Para obtener el valor absoluto, pues hacemos valor absoluto por acá y hacemos valor absoluto por aquí. Y ya está, ¿no? Bien. Y luego el otro QA, pues ya lo tenemos, ¿no? Entonces sustituimos. Entonces nos queda beta igual. Beta C igual a TF, esta QA, que es esto de aquí, TF por delta S 1, 2 sobre QC, que es todo esto TC por delta S, valor absoluto delta S 3, 4, menos TF por delta S 1, 2. Bien, pero el delta S12 en magnitud es igual que el delta S34, son iguales. Este de aquí y este de aquí son iguales. Y además, si le ponemos el valor absoluto al delta S34, pues resulta que es igual que el delta S12. Este número es el mismo que este. Los puedo sacar de factor común y se van con el delta S12 que tengo acá arriba. Entonces, esto se va con esto y con esto. Y entonces me queda esto de aquí. ¿Sí? TF sobre TC menos TF. Bien, TF, ¿cuánto vale? Vamos a ahorrar un poco. TF, ¿cuánto vale? TF, ¿cuánto vale? 293, y es lo que va acá, ¿no? ¿Cuánto vale TC? Pues 313. ¿Cuánto vale TF? Otra vez 293. Lo ponemos, hacemos la cuenta. Esto es... porque es 40 Celsius, ¿no? 40 Celsius, entonces de 293 hasta 303, son 10 grados, hasta 313, son 20 grados. Entonces esto dividido 20 y eso da 14.65, que es el coeficiente... ¿Cómo se llama? Acá está. Coeficiente de desempeño para el coso en la máquina de Carnot, esta máquina de Carnot que trabaja entre dos reservorios de temperatura a estas temperaturas, 293 y 313. Y luego, pues de aquí, de la primera expresión, puedo saber cuánto vale el trabajo neto. El trabajo neto lo podríamos haber calculado bien fácil, sin hacer toda esta tablita. ¿Cuánto da el trabajo neto? Pues 27.3. ¿Por qué? Porque es QA, que vale 400, dividido el coeficiente de desempeño, que es 14.65. Vamos a borrar otra vez. ¿Sí? Aquí simplemente se despejó de aquí. ¿Sí? Esto es el trabajo neto igual a QA sobre beta C. Y beta C resulta ser 14.65 porque conocemos las temperaturas. Entonces QA 400 dividido beta C 1465 igual a 27.3 kilojoules, que es el trabajo necesario para que trabaje a 40 Celsius. El valor absoluto, ¿sí? Esto va a ser negativo, ¿sí? Porque cuando le quite el valor absoluto, lo que acá hay es negativo porque es una máquina que está trabajando con un ciclo así, ¿no? ¿Cómo se llama? Antihorario. Bien. ¿Qué más? El cambio del trabajo neto, porque parece que nos preguntaban por eso, ¿no? ¿Cómo estaba? El cambio, parte B, dice ¿cuánto incrementa el trabajo? ¿Cuánto incrementa el trabajo neto suministrado por ciclo al trabajar a 40 en lugar de 30? Bien, entonces la respuesta es ¿cuánto incrementa el trabajo por trabajar? Bueno, pues sí.
por hacer funcionar la máquina, para no ser redundante, por hacer funcionar la máquina a 40 Celsius en lugar de a 30, pues es el trabajo necesario ahora, que es 27.3, lo estamos haciendo en valor absoluto, y le restamos lo que necesitábamos antes, también en valor absoluto, esto sí, 13.6, lo cual es 13.7, 13.65, sí, esto es el doble que esto, 13.7 kilojoules. Bien, parte C, decía, parte C, ¿cuál es la diferencia en el coeficiente de desempeño del ciclo? ¿Cuál es la diferencia en el coeficiente de desempeño del ciclo? Pues tendremos que calcular el coeficiente de desempeño del ciclo a 30. Entonces lo hacemos. ¿Cómo hacemos? Pues esto es lo que vale el coeficiente de desempeño a 30 grados. Es decir, ponemos acá los mismos 293, porque esto no cambia, porque esto no cambia, esto no cambia, porque esto de aquí no ha cambiado. Es decir, la temperatura objetivo del cuarto, de la habitación, siguen siendo 20 Celsius, eso no cambia. Lo que sí cambia es esto de aquí, que ahora en lugar de ser 313 es 303, ¿sí? Que es como trabajamos originalmente, con un 303, es decir, a 30 grados, en lugar de 313, es decir, a 40 Celsius. Entonces, beta C de 30, que es 29.3, que es más grande que 1465, ¿sí? Aumenta el coeficiente de desempeño cuando trabaja entre temperaturas más cercanas. Cuanto más cercanas sean estas dos temperaturas, más grande el coeficiente de desempeño. ¿Por qué? Porque este cociente se hace menor, este cociente se hace más pequeño y esta cosa tiende a ir para arriba. Vale, entonces esto da más grande y de hecho da el doble. Este 29.3 es el doble que este 1465, o prácticamente, o más o menos. Entonces la diferencia, 1465, el coeficiente de desempeño se reduce a la mitad cuando trabajamos a 40 en lugar de a 30, ¿sí? Bien. ¿Podríamos hacer esto de otra forma? En la parte B, sí, dijimos que podríamos llenar la tablita de nuevo, ¿no? Y tendría que dar bien, ¿sí? Tendría que reproducir este valor, el 27.3 de trabajo neto que necesitamos. Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué cosas quedan iguales y qué cosas no? El proceso 1.2 no ha sufrido cambios. ¿Por qué? Porque sigue a temperatura F, que sigue siendo 293, y entonces tiene que ser igual, ¿no? No pasó nada. Bien, entonces 1.2 es el mismo proceso, con el mismo fluido bueno, la máquina, ¿cómo se llama? Fluido termo, ¿qué? Bueno, se me fue también. Con el mismo fluido, ¿vale? Que es helio. Y entonces este renglón no puede cambiar. ¿Sí? No puede cambiar, pues todo igual, ¿no? Va. Este tiene palomita, no ha cambiado nada aquí. El segundo renglón es de 2 a 3. Este sí cambió, porque antes estábamos trabajando hasta aquí, digamos. ¿Sí? Que el proceso era 3, 4, estaba trabajando a una temperatura caliente más baja y ahora está más alta. ¿Sí? Entonces esto cambió, el 2, 3 cambió, el 4, 1 cambió, y este de aquí, el 3, 4, pues también cambió porque también está a una temperatura mayor en la que teníamos, está 10 grados por encima. Bien, entonces estos tres tienen que cambiar necesariamente. ¿Qué cambian? Hay cosas que aún así no cambian, ¿no? Por ejemplo, este 0 sigue estando, este 0 sigue estando, este 0 también, este 0 también, este 0 también, este 0 también, porque esos ceros son para todos los ciclos de Carnot, ¿no? Esos sigue estando igual. Lo que no está igual es el resto. Bueno, podemos empezar por calcular el delta U. El delta U cambia porque al cambiar el delta T, pues como delta U es MCB delta T, pues ahora MCB delta T, T3 menos T2, pues ahora aparece involucrada la temperatura caliente que ha cambiado, que es 3, y la temperatura fría, aunque siga siendo la misma, pues la diferencia habrá cambiado. Esta esté fría, esta esté caliente, esta diferencia es 10 grados mayor, y entonces esto da el doble, ¿sí? Porque antes esta diferencia era 10 y ahora es 20. Pues entonces si aquí teníamos 60 y no sé qué, ahora tenemos 124. 62, ahora tenemos 124. 62.4. Bueno, entonces este numerito de aquí va a parar acá. Que el trabajo 2.3, pues es esto mismo con un menos adelante, ya lo habíamos visto. Que este delta U 4.1, pues es la misma cuenta de aquí, pero donde ahora aparece T1 menos T4, de nuevo T1 menos T4,
esto va así, temperatura 1 es la temperatura fría, temperatura 4 es la caliente, esta diferencia sigue en 120 grados pero ahora negativos, lo multiplicamos por la masa por el CSP, nos da lo mismo que acá pero con un menos, lo ponemos aquí, que además tiene que ser ese número porque la suma de todos estos delta U tiene que ser 0. Luego, este 124, por los mismos argumentos que este es menos 124, ahora este es más 124 porque es el negativo de esta cosa para que se cumpla la primera ley en este renglón. Una vez que tenemos todo eso y que tenemos este de aquí, que también sigue siendo el mismo, porque este tiene que ser igual que este, ¿sí? Entonces este lo copiamos aquí y le ponemos un signo de menos para que al sumar de 0. Entonces este y este tampoco han cambiado, no pueden cambiar. Entonces este no cambia, pero lo que sí cambia son estos, porque si bien la entropía es la misma, el cambio de entropía es la misma, la temperatura no, porque es la temperatura caliente. Esta es la temperatura caliente, 3,4 es el proceso a temperatura caliente, y entonces este número ha de cambiar porque es menos 1.365 por la temperatura caliente. La temperatura caliente ha cambiado, es 313, esto tiene que quedar más grande, ¿no? ¿Cuánto más grande? Pues no lo sé, aquí no está hecho. Aquí sí. Q34 es delta S34, este de aquí, por T caliente, y eso da menos 427.3 kilojoules, que es este número, lo copiamos y lo ponemos acá. Y luego de aquí copiamos y pegamos este número aquí porque delta U es 0, esto es isotérmico y cuando eso pasa el calor y el trabajo son iguales. ¿Qué más? Este ya está, ahora sumamos todos los Qs, sumamos todos los Ws y obtenemos el 27.3 que estábamos esperando. El 27.3 que aparece aquí. ¿Sí? O mejor dicho que aparece aquí, ya con el menos, ¿no? Bien, esto es el 27.3 que podíamos deducir rehaciendo todo esto, pero mucho más fácil lo podríamos obtener al hacer estas pocas cuentas, ¿no? Hacer esta cuenta de aquí, obtener 14.65 y luego agarrar el calor absorbido, dividirlo por esa cantidad y obtener así 27.3, que es el valor absoluto del trabajo neto, que ya sabemos que es necesariamente negativo porque el ciclo gira de forma antihoraria. Y con eso, ¿no? y con eso ya estuvo. Con eso nos despedimos por hoy. Sí, porque luego vamos a empezar con otro tema y que es la segunda ley, ¿no? Entonces con esto redondeamos los problemas de ciclos. Ahora damos segunda ley y después hacemos problemas relacionados con la segunda ley y con eso se acaba el curso. Bueno, muy bien. Entonces, eso es todo. Chao, chao.